además que no entenderían muchas cosas. Amén. Hoy día quisiera tratar con ustedes acerca de un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Yo creo que es un tema que le viene bien a la iglesia, y no solamente a la iglesia de nosotros, Nuevo Horizonte, sino a la iglesia de Cristo en el mundo entero. Sobre todo, y quiero que me escuchen bien, sobre todo a la iglesia hispana aquí en los Estados Unidos, le viene muy bien tener que saber sobre lo que el Señor ha puesto ahí en mi corazón. He querido titular esta exposición Marchando hacia la victoria. Amén. Marchando hacia la victoria. Yo creo que Dios, cuando nos salvó, cuando el Señor vino, nos dio la victoria sobre todos nuestros enemigos. Pero nosotros tenemos que entender que también tenemos algo que hacer. Así es que vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a tratar este tema que el Señor nos ha puesto en el corazón, poder dilucidar el día de hoy. Hay muchas historias sobre la victoria que Dios le da a la iglesia en las Sagradas Escrituras. Él siempre le ha estado dando victoria a su pueblo. Ya nosotros podemos ver desde las épocas de Josué, por tomar una de las historias más relevantes que hay en las Santas Escrituras. Si ustedes me quieren acompañar, vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 6, verso 1. Y vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la victoria que Cristo Jesús le da a su pueblo. Capítulo 6 de Josué, en el verso 1, el Señor nos habla claramente sobre lo que Él le quería decir a Josué. Ya Moisés había muerto, el siervo de Dios que estaba siempre en la comunión con Dios, a quien Dios le había dado todas las directivas acerca de su pueblo, de la ley, del tabernáculo, del sacerdocio y de la remisión de los pecados por medio del sacrificio de animales y del rocío de la sangre sobre el altar. Sin embargo, ahora Josué tenía que tomar la posta, tenía que tomar la responsabilidad que había dejado Moisés. Y por lo tanto, la situación de la iglesia también había cambiado. Ya el pueblo había cruzado el desierto y habían salido de haber estado en esclavitud, y ahora le tocaba al pueblo tener que hacer algo. El Señor ya los había preparado, ya los había leccionado, ya les había enseñado las cosas. Ahora al pueblo le toca hacer algo diferente. Las muestras del amor de Dios, de que Dios siempre está con su pueblo, el Señor lo iba a hacer. Les iba a dar una muestra extraordinaria, sobrenatural, para que ese pueblo sepa que Dios nunca lo abandona, sino que Él está con nosotros. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, que sigue ayudándonos a pelear nuestras batallas. Por lo tanto, leamos lo que dice el capítulo 6 de Josué en el versículo 1. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mire lo que dice. Jericó estaba bien cerrada. Es decir, estaba tan amurallada. Hay otra versión en que dice estaba sumamente amurallada. Tomen asiento, hermanos. Estaba sumamente amurallada. Quiere decir que Jericó era una ciudad que, según dicen los historiadores, tenía una muralla tan ancha que un carro, es decir, los carros jalados por caballos que en ese entonces andaban, podían correr por encima de la muralla. Imagínense ustedes el grosor, la anchura, la dimensión, la fortaleza que tenía esa muralla. Era altísima y, según lo que dicen los historiadores, los ejércitos de aquel entonces era difícil que con las armas que existían pudieran derrumbar esa muralla. Josué tenía catapultas. ¿Sabían ustedes? Catapultas eran esas cosas que lanzaban unas rocas tremendas, fuertísimas, para poder destruir las murallas de sus enemigos. Sin embargo, esas armas eran insuficientes para poder derrumbar la muralla que tenía Jericó. Josué sabía del problema. Y por lo mismo que él sabía del problema, sabía que sus armas eran insuficientes para poder derrotar o tumbar las murallas que su enemigo había puesto para evitarle que él pueda vencerlo, para que él pueda seguir hacia adelante y conquistar esas tierras.
Dios le había dicho a Josué, ahora tú vas a conquistar la tierra prometida. Había una tierra que había necesidad de conquistar para el pueblo de Israel. Esa era la tierra que fluía leche y miel. Era la heredad que Dios le estaba dando a ellos. Y muchas veces Dios tiene heredades para nosotros, pero nosotros tenemos que saber tomar nuestras heredades. Josué, al ver esa situación, lo que hace es darse cuenta que él no puede. Y entonces invoca al Señor. El Señor, hablándole a Josué, le da instrucciones. Le dice, ok, no lo vas a tumbar con tus armas. Ahora te vas a llevar de la estrategia que yo te doy. Y entonces el Señor le dice, todos los días el pueblo entero van a dar una vuelta alrededor de la ciudad durante 6 días. Y el 7º día van a dar 7 vueltas. El pueblo obediente cree en Dios y empieza a hacerlo. Pero el Señor le da una determinación más a Josué. Le dice, el 7º día van a dar 7 vueltas y cuando termine de dar las 7 vueltas, y escúcheme bien hermano, le dice, todos juntos van a gritar. Es decir, el Señor le estaba mandando que tenía que haber unidad en el pueblo. Si no había unidad, no se podían hacer las cosas, ni se podían llevar a cabo los propósitos de Dios. Es necesario que el pueblo de Dios siempre esté unido para que podamos tener la victoria que Dios nos da. Mire, hermano, hermana, Dios, su iglesia, no la ha creado para que vivamos independientes, individualmente, unos por aquí y otros por allá. Dios, su iglesia, la ha creado para que seamos un todo. Dice la palabra, para que seamos como un solo hombre. Y el pueblo de Israel había entendido los preceptos de Dios. Y había comprendido que ellos tenían que estar unidos, porque la unión que Dios les estaba pidiendo que tuvieran es para que Dios se pueda glorificar en sus vidas. Si nosotros no vivimos unidos, no podemos ver la gloria de Dios. Individualmente, por uno y otro lado, no podemos ver la gloria de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Dios quiere hacer cosas extraordinarias con su pueblo, pero cuando el pueblo está unido, cuando el pueblo está disperso, no va a pasar nada. Porque Dios siempre va a estar esperando. Estoy esperando que se unan. Estoy esperando que se empiecen a tener comunión unos con otros. Estoy esperando que se amen. Estoy esperando que se soporten. Estoy esperando que todos se sientan hermanos. Por eso es que el Señor Jesús dijo, vosotros seréis hermanos. Josué 6:5, míralo un poquito más allá. Dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había, perdón, estoy equivocado ahí, es 6:5 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Eso quiere decir marchar hacia la victoria. Cuando Dios dio la orden, mire lo que le dice, todos gritarán al sonido de las trompetas, unidos, porque la unión de un pueblo, cuando trabaja junto, tiene poder. Y tiene el poder de remover las entrañas del infierno. El poder que tiene la iglesia cuando obedece a Cristo Jesús es para remover a todos los enemigos que están en contra de ella. A todos los que están obstruyendo el camino de la iglesia, Dios les va a dar la victoria cuando nos unimos y cuando todos elevamos una misma voz hacia Dios. Tú sabes, hermano, lo que pasaría si todas las personas, y voy a tomar solamente nuestra iglesia, si todos nosotros nos uniríamos para venir un día en la semana a orar, a clamarle a Dios por la victoria que Dios quiere darle a su iglesia. ¿Tú sabes lo que pasaría, hermano, hermana? Se removería los cimientos del mundo. Y cuando hablo de mundo, hablo del territorio que domina Satanás. El poder de la iglesia sería grandísimo. Ahora, estamos hablando solamente de Nuevo Horizonte. Pero imagínate si toda la iglesia de Jesucristo se unieran a orar continuamente en un día determinado. Si todos nos unáramos
y empecemos a clamar a Dios, Dios derramaría un poder tan fuerte y tan grande en su iglesia que nadie podría prevalecer contra ella. Además, ya tenemos promesas. La promesa que el Señor nos ha dado es que nada prevalecerá con su iglesia va a permanecer hasta el día en que Cristo venga. Y así se oponga quien se oponga, persigan como persigan, digan lo que digan, hagan lo que hagan, la iglesia continuará. La iglesia es indestructible porque Cristo así lo ha determinado. Los acontecimientos se llevaron tal como Dios lo había planeado y el pueblo obedeció. En el versículo 20 y 21 de este pasaje que estamos leyendo, dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Verso 21, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. La estrategia de Dios se cumplió. Dios les dijo lo que tenían que hacer y ellos escucharon la voz de Dios. Dios les dijo cuál era su plan y ellos asumieron el plan, es decir, abrazaron el plan con todo amor. ¿Sabes que Dios le ha dado una visión a la iglesia? Nosotros como iglesia tenemos que abrazar la visión y tenemos que hacer esa visión como nuestra. La estrategia que Dios establece tiene que ser nuestra estrategia. Tenemos que amarla, tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para llevar a cabo la visión que Dios ha puesto en la iglesia, porque ese es el plan de Dios. No es el plan del hombre, es el plan de Dios. Y Dios, cuando da una visión, cuando da un plan para su iglesia, es porque quiere ver a su iglesia en victoria. Porque Dios nos va a dar una victoria grande y poderosa sobre todo lo que se nos oponga. Nosotros oramos a veces individualmente y pedimos. Aquí en la iglesia tenemos días abiertos para la oración, los días miércoles y viernes a las 7 a 9 de la mañana y a las 7 y 9 de la noche nos reunimos a orar. Aparte del jueves, que también tenemos el servicio de oración. Porque Dios nos ha manifestado. Es necesario que oren. Necesitamos orar. Si una iglesia no ora, es una iglesia debilitada, es una iglesia escuálida, es una iglesia débil. Pero si nosotros queremos tener una iglesia fuerte, tenemos que orar. Tenemos que clamar a Dios, tenemos que doblar rodillas, tenemos que derramar nuestros corazones delante del Señor. Porque es la única forma en que el cristiano puede tener victoria en su vida, en su familia, en su hogar, en su trabajo. Y donde quiera que la planta de sus pies se asiente, el Señor lo irá bendiciendo. Porque ese cristiano, esa cristiana, está en comunión con Dios. Una iglesia en comunión con Dios es una iglesia temida en el infierno. Es una iglesia de la que en el infierno están hablando constantemente. Mira, hermano, en el infierno no se preocupan de hablar de lo que ellos ya tienen ganados, de que ellos ya los tienen subyugados. Ellos se preocupan de hablar de los que le van a crear problemas, de los que son una amenaza. Y cuando la iglesia ora, se convierte en una amenaza de Satanás, una amenaza del diablo, una amenaza del infierno. Los demonios están temblando porque hay una iglesia que se está empoderando, es decir, se está llenando del poder del Espíritu Santo. El pueblo de Israel había comprendido estas cosas. La promesa de entregarle la tierra prometida a su pueblo se llegó a cumplir, la historia lo registra. El pueblo entró, después que derrotó a Jericó, entonces fue y derrotó a Jai. Y luego fue derrotando todos los pueblos que habían, al Jebuseo, al Uruseo, al Ceseo y a todos los pueblos y las tribus que habían en la tierra prometida. El pueblo de Israel fue venciendo y ganaron tantas batallas y ganaron tanto terreno que después el Señor le dijo: ahora vas a dividir toda esta tierra entre las tribus de Israel. Por eso es que todas las tribus de Israel tuvieron su lugar. Y la tierra fue bendecida porque el pueblo de Dios había tomado posesión de esa tierra.
Esto es en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero que ahora me acompañes al Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque Dios a nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento, también nos ha dado una tierra prometida. Sino que nosotros hasta ahora no sabemos cuál es esa tierra prometida. Vamos a descubrir la tierra que Dios nos ha prometido para nosotros. Amén. Así que yo te voy a agradecer que tú te ubiques en el Nuevo Testamento. El Señor en el Antiguo Testamento quitó el obstáculo. ¿Qué hizo? Quitó el muro de Jericó. Ellos gritaron y la mano de Dios se asentó sobre el muro y la hundió. Se destruyó el muro. Luego el pueblo dio abierto toditito el pasaje para poder marchar y ¿qué hicieron? Marcharon hacia adelante. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo vino también a derrumbar un muro. Vino a derrumbar una muralla tremenda que obstaculizaba la posibilidad de que nosotros alcancemos la salvación. Y esa era la muralla del pecado. Esa era la muralla de la ignorancia. Esa era la muralla que nos tenía enceguecidos y no nos dejaba ver la bondad de Dios. El Señor Jesús vino a quitar esa venda, vino a quitar esa muralla, vino a quitar el pecado. Vino a darnos la libertad de que nosotros podemos ver ahora el futuro más promisorio. Ahora podemos ver nosotros la victoria que Dios nos va a dar porque somos la iglesia del Señor. Y es interesante y me encanta cuando el Señor habla con su pueblo. El Señor Jesús, y te voy a agradecer que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a analizar esto. Hechos capítulo 1, y vamos a leer los versos del 6 al 8, yo creo que en la pantalla está, o Yané lo va a poner. Capítulo 1 del libro de los Hechos, versos del 1 al 8, y dice la palabra del Señor, si gustas te pones de pie en reverencia a la palabra del Señor, la que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que todos hayan traído su Biblia. A la iglesia no se puede venir si no se viene con Biblia. Así que yo les voy a agradecer que se den la molestia de traer su Biblia. Y cuando digo Biblia, me refiero a esto. Al libro que conforma 66 libros. ¿Amén? No celulares, no tablets. Porque como ya lo he dicho y lo he enseñado varias veces, usted cuando agarra el celular está con la Biblia así, pero de repente le entra un mensaje y lo distrajo del mensaje que Dios quiere, de la esencia que usted tiene que tener en ese momento de estar en la palabra de Dios. Hay que tener respeto. Cuando Dios habla, hay que tener el respeto de hacerle caso solamente a Dios, prestarle oído solamente a Dios. Por eso recomendamos en esta iglesia que nunca deje de traer su Biblia. Amén. No se preocupe que la Biblia no pesa. Lo que pesa son los pecados. Eso es lo que pesa. Eso es lo que es incómodo, es lo que molesta, es lo que fastidia, es lo que no nos gustaría tener que llevar, ¿verdad? Pero si nosotros llevamos la Biblia, nos sentimos aligerados. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Siempre el pueblo de Dios está preocupado por saber cuándo se van a dar las cosas de Dios. ¿Cuál es lo que nosotros nos preocupa hoy en día, la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuándo vendrá Cristo por segunda vez? ¿Verdad? Todos quisiéramos saber, ¿y cuándo viene Cristo? El Señor, ¿cuándo viene? Ya hemos visto las señales, vemos todo, pero no vemos al Señor venga, que queremos ver al Señor en las nubes, conforme nos relata la Escritura, bajando con voz de trompeta y con voz de arcángel. Pero solamente Dios sabe cuándo es. Y mire lo que el Señor le dice. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solamente le corresponde a Dios saber el tiempo. Por eso, hermanos, hermanas, cuando usted a veces que le gusta, porque yo sé que nos gusta, somos a veces curiositos, nos gusta meternos al internet y estar viendo las prédicas de uno, de otro y enseñanzas de uno y otro lado, y vea que alguien dice, está establecido que en el mes de septiembre, en tal día del año 2019, 2018 o del año 2020, va a llegar Jesucristo. Mentira del diablo, no le crea. Eso no le crea, deséchelo, porque
la venida del Cristo Jesús solamente está en la potestad de Dios saber cuándo va a ser. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ojo, me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Amén. Y me seréis testigos hasta en lo último de la tierra. Aquí dice Jerusalén, Judea, Samaria, y yo quisiera aumentarle Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, etcétera, 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 etcétera. Quiere decir que hasta lo último de la tierra, la iglesia del Señor tiene que ser testiga de Cristo. Tomen asiento. En el Antiguo Testamento, que hemos estado leyendo y hemos estado estudiando, la lucha de Josué fue contra carne y sangre, es decir, contra hombres. Él tuvo que luchar contra enemigos, contra tribus, ¿verdad? Tuvo que vencer, tuvo que correr sangre. Cuando Cristo Jesús vino, la lucha que tenemos nosotros ya no es carnal, ahora es espiritual. Ahora lo que nosotros tenemos que luchar es contra enemigos mucho más poderosos que el ser humano. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra príncipes, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos luchando contra autoridades que hay en el mundo celestial. No estamos luchando contra demonitos pequeñitos, como cuando muchas veces nosotros conocemos contra duendes. No. Contra enemigos enanos no estamos luchando contra eso. Estamos luchando contra potestades. Potestades quiere decir que son demonios que tienen poder. Cuando dice gobernadores quiere decir que tienen autoridad. Cuando dice principados quiere decir que están en alta autoridad, en alta estima dentro del mundo de las tinieblas. Son las más altas y poderosas autoridades de los demonios que se van a enfrentar a nosotros. Dios me permita que un día de estos vamos a predicar y vamos a enseñar a los diferentes demonios que hay, con potestad, con poder, que enfrentamos nosotros cotidianamente y que siempre se están oponiendo a nuestras vidas. Va a ser necesario que un día la iglesia sea instruida de la lucha que tiene que tener contra un enemigo implacable como es Satanás y sus demonios. Porque hermanos, no estamos nosotros, no crean que la lucha que tenemos cotidianamente, constantemente, es simplemente con nuestra voluntad. Si bien es cierto que nosotros tenemos una lucha personal con nuestra voluntad, con nuestra manera de pensar, contra nuestras emociones. Pero muy aparte de eso, nosotros tenemos una lucha contra enemigos poderosos y es conveniente y necesario. Voy a rogarle a Dios que me dé la oportunidad de un día de estos poderles predicar y enseñar acerca de la diferente cantidad de demonios que hay en el mundo, que se desatan alrededor nuestro y que nos están haciendo daño, para que nosotros sepamos, estemos apercibidos del mundo de las tinieblas, porque nosotros tenemos que saber contra quién es nuestra pelea. Si no conocemos al enemigo, no nos vamos a dar cuenta cuando el enemigo venga contra nosotros. Hubo un pueblo
Hubo un pueblo que era enemigo de Moisés, de Josué, del pueblo de Israel. Y se disfrazaron. Y así disfrazados vinieron donde Josué y le dijeron: somos tus siervos que nosotros salimos de tal sitio y hemos atravesado el desierto. Y mira, salimos con buenas ropas, salimos con pan fresco, con agua, con todo. Y mira cómo están ahora, hasta nuestras talegas donde se guarda el agua están rotas. Porque ellos habían escogido esas cosas para presentarle a Moisés y que le engañen. Nuestros vestidos están gastados, nuestros zapatos ya no sirven, nuestro pan está mogoso. Y Josué le creyó y hizo pacto con ellos. Y Dios le había dicho a Josué: no pactarás con nadie de esa tierra. Pero lo engañaron. Y Josué pactó. El pacto que hizo lo amarró a Josué de tal manera que él ya no podía, a pesar que después supo que eran de sus enemigos, no pudo destruirlo. Y tuvo que aceptar vivir con ellos dentro de sí por la eternidad. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel vive con esos enemigos dentro de su mismo territorio y ahora ellos mismos forman parte del pueblo de Israel. Y aunque te parezca mentira, son verdades que la Biblia revela y que Dios lo ha hecho para que nosotros aprendamos a que no podemos vivir con nuestros enemigos. Para no vivir con nuestros enemigos tenemos que conocer al enemigo. Tenemos que detectar, tenemos que saber cuáles son las características de alguien que verdaderamente es mi enemigo, que no está en la comunión con Dios, que no pertenece al reino de Dios. Por eso va a ser necesario tener que hablar sobre eso. No quiero dedicarme o distraerme a eso, porque quiero ir a lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy que tenemos que hablar. La iglesia del Señor estaba detenida, estaba desneutralizada, estaba forzada, estaba amurallada, estaba quieta. No podía desenvolverse la iglesia. El Señor vino a dar libertad. Pues es que la palabra nos dice que en Cristo somos libres. Y donde quiera que esté el Espíritu de Dios, hay libertad. El Señor Jesús nos vino a dar libertad. Ahora yo le pregunto, hermano, hermana, ¿por qué muchos de nosotros todavía vivimos atados? ¿Por qué muchos de nosotros todavía vivimos sin poder tener el poder de vencer nuestros propios problemas? ¿Por qué la iglesia del Señor no desarrolla? ¿Por qué es que nosotros siempre tenemos que estar en la mira del resto como los más insignificantes? ¿Talento no hay? Sí, hay mucho talento. Yo soy uno de los que defiendo, y les digo con todo el amor de mi corazón y con toda sinceridad, para mí, el hispano es mucho más inteligente que cualquier anglosajón. Y aunque usted me diga: ay, pastor, ¿qué estás diciendo? Te lo puedo demostrar. ¿Sabes por qué? Te lo digo así, hermano. Solamente te voy a poner un botón, como dicen para muestras, basta un botón. Un botón. Cualquiera de nuestros niños, de nuestros hijos que hayan estudiado en nuestros países, la escuela, vienen acá y se pasean con los gringos, ¿sí o no? Porque el sistema de acá de enseñanza está basado en máquinas, pero no en esto. A un niño de nuestro país lo traes acá y le dices tú: dime, ¿cuánto es? 17 por 3. Mentalmente te lo saca. El gringo agarra una máquina. Y sin máquina no sirve, no da, no responde. Son expertos en máquinas, sí. Eso nadie se los quita. Pero esto es nuestro. Es peculiaridad nuestra. Nosotros por eso usamos el cerebro. Nosotros estamos acostumbrados, ¿saben a qué? A tener, mejor dicho, a usar el cerebro. Es decir, nuestro cerebro está entrenado, está preparado para trabajar. No es la máquina la que trabaja por nosotros. Nosotros trabajamos y hacemos trabajar la máquina. Por eso yo digo, en el pueblo hispano hay mucho talento, hay mucha habilidad.
A mí me sorprende, yo no sé si a los varones que están aquí los voy a retar a lo siguiente. ¿Cuántos de nosotros hemos ido con nuestros carros a veces a que nos arreglen algo y lo primero que nos dicen, tienes que cambiarlo? Vamos a un mecánico hispano y te lo repara, no necesita cambiarlo. ¿Sabes qué es eso? Ingenio. El ingenio está aquí. El hispano te ingenia cómo solucionar el problema. Es por la misma necesidad que nosotros en nuestros países tenemos de desarrollar nuestra inteligencia, es que somos así. Ahora yo pregunto, si así, con esas condiciones venimos aquí, ¿por qué no desarrollamos? Porque estamos quedados ahí, amarrados. ¿Por qué en vez de andar, plácidamente andamos? Así andamos. ¿Por qué tenemos que vivir así? Cuando nosotros debemos de estar con la cabeza bien erguida y andando libremente, con seguridad, con firmeza, si tenemos inteligencia. ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano, hermana? De que nosotros no estamos usando las capacidades que Dios nos da para desarrollarnos. La iglesia del Señor, y voy a hablar de la iglesia del Señor porque aquí estamos hablando de la iglesia del Señor, no está desarrollando las capacidades que Dios le ha dado para que pueda desarrollar. Y estamos nosotros ahí neutralizados, detenidos, enclavados en un sitio. Nos queremos mover. Estamos ahí así, que no podemos salir del lugar donde estamos. Cristo Jesús vino a darnos libertad. Cristo Jesús vino a decirnos, vence, porque yo ya te di la victoria. Ahora, hay una cosa tremenda que el Señor nos dice. Yo ya vencí a tu enemigo. Escúchame bien lo que te digo. Dios dice, el Señor Jesús nos dice, yo ya vencí a tu enemigo. Ya tu enemigo está vencido. Cuando un enemigo está vencido, quiere decir que está tirado al suelo, inoperante, ¿verdad? Ahora, si ya lo vencí, marcha hacia adelante. Empieza a conquistar, empieza a ganar, empieza a tomar posesión de la tierra prometida, empieza a hacerte dueño de este mundo, porque ¿sabes qué? Satanás no puede vencer porque él ya está vencido. Él no puede seguir teniendo la supremacía del mundo. La supremacía del mundo se la ha dado Dios a su iglesia. Al enemigo no le gusta saber estas cosas, pero nosotros las sabemos. Y déjame decirte una cosa, hermano, hermana. Ha llegado el tiempo que el Señor te diga a la iglesia, le diga, iglesia, basta ya. Ahora tienes que tener posesión de esa tierra prometida. ¿Sabes cuál es la tierra prometida que nosotros tenemos que tomar? ¿Sabes cuál es, hermano, hermana? El mundo. El mundo tenemos que ganarlo para Cristo. El mundo nosotros tenemos que tomar posesión de ese mundo. Ese mundo es la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde van a estar las grandes y maravillosas obras que el Señor Jesús va a hacer. Nos va a mostrar el Señor cuando nosotros empecemos a conquistar el mundo. El Señor nos va a mostrar su mano poderosa como obra a través de nosotros. ¿Quieres ser un instrumento útil en la mano de Dios? Este es el tiempo en que tienes que dejar la silla que estás sentado y tener que pararte y decir, voy al mundo, voy a conquistar almas para Cristo Jesús. Este es el tiempo en que la iglesia tiene que salir a conquistar almas. No podemos seguir así. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo una bendición que no la queremos tomar? ¿Hasta cuándo vamos a ir neutralizados, paralizados, no tomando la bendición que Dios ya nos dio por heredad? Por su mismo sacrificio el Señor nos ha dicho, toma la bendición, pero nosotros no queremos. ¿Sabes qué? Lo que queremos, dámela. Me hace acordar a que una vez el Señor me mostró una alegoría. Imagínate que tienes mucho hambre. Imagínate, hermano, que tienes mucho hambre. Y vas donde el Señor Jesús y le dices, Padre, tengo hambre, dame pan. Y encuentras que el Señor Jesús está con sus brazos así. Y encima de sus brazos tiene un montón de esos panes largos, como le llaman, en mi país le llaman baguette, no sé cómo le llaman en otros países. Pero así, panes largos, un montón, tiene amontonados ahí en sus brazos. Y entonces el Señor te dice, toma y come.
Pero entonces nosotros decimos, dame tú. Y el Señor te dice, ¿cómo quieres que te dé? Si yo saco mi mano para agarrar un pan y darte, se me caen todos. Y el resto también tiene que comer. Acércate y tómalo tú. Pero seguimos, no, dame tú. Y estamos ahí como, dámelo. Señor, dame mi bendición. Y el Señor te dice, anda, toma tu bendición. No, dámela tú. ¿Hasta cuándo? Basta, ya el Señor no quiere que hagamos eso. Lo que el Señor dice, deja de hacer eso y toma tu bendición. Da el paso que Dios te está diciendo que lo des. Tenemos que dar pasos de fe. Tenemos que ser una iglesia victoriosa. Tenemos que ser una iglesia que gane almas para Cristo. Hermanos, hay muchos que se están perdiendo afuera. Yo te quiero preguntar, hermano, hermana, lo siguiente. Dime una cosa, ¿hace cuánto tiempo que tú no ganas una persona para Cristo? Más, te voy a decir, ¿hace cuánto tiempo que no compartes el plan de salvación con alguien? Vamos a ser sinceros. Sé honesto contigo mismo y sé honesto con Dios, porque aquí estamos en la presencia del Señor. ¿Sabes qué? Cuando nosotros nos reunimos la palabra, mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes por qué te digo que el Señor está aquí? Porque hay una promesa en la Biblia que la dio el Señor. Y no la dio cualquiera, la dio el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dijo, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y aquí somos más de dos. Por eso es que el Señor está aquí. Así que si tú en este momento no dices o no eres honesto con Dios, ten seguridad que Dios te está escuchando y te está viendo. ¿Cuánto hace que no compartimos con alguien el evangelio de salvación? ¿Hace cuánto tiempo que no te preocupa de decirle a alguien, te invito a mi iglesia? Yo estoy seguro que a muchos de nosotros siempre hay alguien que nos cuenta sus problemas. Siempre hay alguien que se queja. Siempre hay alguien que se lamenta de su suerte. Y es la oportunidad más propicia que nosotros tenemos para hablarle de Cristo Jesús. Ese es el momento apropiado que Dios nos está presentando, nos está diciendo el Señor, anda, ahora, dile. ¿Sabes qué? Los ángeles nos están echando porras arriba. Vamos, dale, eso, entra. Y nosotros, ¿y sabes qué? Que estoy pasando por esta cosa y nosotros... Y mira que lloran y nosotros lloramos, pero no decimos nada. Calladito, zipper. Nos cerramos, nos ponemos cerrojo. ¿Por qué? Porque Satanás en ese momento se presenta, ay de ti que le digas algo, te va a echar, te va a botar, te va a rechazar, te va a hacer pasar vergüenza. Entonces nosotros, como le tenemos miedo a eso, nos viene dojitos encima y nos asustamos. Tenemos miedo de tener que hablar. ¿Por qué tenemos miedo, hermanos? ¿Acaso Dios no nos ha dado un espíritu de valentía? Porque la palabra dice así. ¿O no dice así? ¿Verdad que sí? Primera de Juan 4:4. Primera de Juan está antes de Apocalipsis. Dice el apóstol a la iglesia, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién han vencido? A los demonios. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Sin embargo, a veces le temblamos a Satanás. Yo la vez pasada reté a la congregación y les dije, ¿cuántos de ustedes creen en Cristo Jesús y están seguros de que Dios está en ustedes? Levanten la mano a ver. Levántenla bien, no con temor. Hay algunos que levantan. No, si no, bien, levanten la mano. Los que están seguros que tienen a Cristo en su corazón. Ok, amén. Y ya los estoy mirando y tomo una fotografía de todos ustedes. Ahora yo les pido
Les pido que una noche, a las 12 de la noche, se atrevan a cruzar conmigo un cementerio. ¿Cuántos se atreven? ¿Ve? Fueron menos. El resto dijeron, ya, pastor, también. Ay, pastor, no para tanto, no. Está bien, pastor, creo, pero no soy fanático. Ajá. Entonces, ¿no estamos seguros? Si tenemos a Cristo, no tenemos nada que temer. ¿Qué nos puede hacer el diablo? No hay, yo les aseguro que no hay una persona que quiera atreverse a estar en una noche oscura, con truenos y relámpagos, solo en un lugar, digamos en un parque oscuro, Central Park. Una noche tormentosa, con truenos, oscura, vientos, lluvia, y en ese momento se pone todo oscuro, se calla y de repente un trueno. ¡Ay, mamá! Salen corriendo. ¿Por qué? Porque andamos con miedo, porque le tenemos miedo al diablo. Porque lo que tenemos es de que se vaya a presentar un ánima, que se vaya a presentar un diablo, se vaya a presentar un delincuente, se vaya a presentar... Mira, hermano, Dios, cuando está en ti, tiene control de todos tus enemigos. No hay nadie que te pueda hacer daño. Le tenemos miedo a las murmuraciones. Mira, ¿sabes qué? Que me he enterado por ahí que te van a hacer esto, que te van a hacer el otro, que te van a hacer aquí, que te van... Y empezamos a temblar. Ay, Dios. Ay, Señor. Vamos a la casa y nos ponemos a llorar. Nos escondemos, echamos llaves, cerrojo, le ponemos cortinas y todo para que no nos vean. Nos encerramos porque tenemos miedo. Pero la verdad de las cosas es que no tenemos nada que temer. Porque si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Si Cristo está contigo, ¿quién contra ti? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios, esa es una iglesia victoriosa. Qué grande y maravilloso es el Señor. En Romanos capítulo 8, versos 31 y 32, que el Señor nos lleva a leer esto. Y yo quiero que tú lo leas porque yo quiero que tú entiendas, hermano, las grandes y maravillosas cosas que el Señor nos da. Romanos 8, capítulo 8, 31 y 32. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él no nos ha negado lo más preciado, mostrándonos su amor, ¿cómo no podemos creer en sus promesas? El Señor prometió, estaré con ustedes todos los días de su vida. El Señor nos mandó a cumplir con una misión. Y nosotros no realizamos la misión por desobedientes, por rebeldes y por desvergonzados. No cumplimos con la misión. En Mateo capítulo 28, verso 19, el Señor dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice: y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, y he aquí, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Preciosa palabra del Señor. En el libro de Hechos, que no hace mucho rato que hemos leído, en el capítulo 1 de Hechos, el Señor claramente le está diciendo a su iglesia: y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y el Señor es más, hay algo más que el Señor nos dice que es tremendamente hermoso. Dice, porque en el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el capítulo 2 de Hechos, el Señor nos habla del tiempo de Pentecostés, cuando recién empieza la iglesia y el Espíritu es derramado sobre toda carne, sobre toda persona, sobre todo ser humano que cree en el Señor Jesucristo. Y desde ese momento,
ese espíritu viene a hacer su morada en nuestros corazones. Y al hacer su morada en nuestros corazones, entonces el poder de Dios viene sobre nosotros. La inteligencia, la capacidad de Dios viene sobre nosotros. Y nosotros ahora lo que tenemos que ese poder que ponerlo en función. ¿Cuál es la función que tiene que tener ese poder? Ganar las almas para Cristo, cumplir con la misión que nos ha dado, ir y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor nos está dando las armas para vencer, nos está dando las armas para poder luchar, nos está dando las armas para lograr la victoria, y nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que el Señor nos dice. En Hechos capítulo 1, 8 nos dice: no os toca a vosotros, dice, los tiempos y las sazones, y me seréis testigos en general. Es decir, nosotros tenemos que testificar de Cristo, hermanos. Nosotros no podemos estarnos callados. Ha llegado el tiempo en que la iglesia tiene que testificar. Quiero terminar con esto y voy a hacer en la conclusión del mensaje, quiero decirles lo siguiente. Dios está buscando hombres y mujeres valientes. Escúchame bien lo que te voy a decir, hermanos. Dios está buscando hombres y mujeres valientes, no escombros. Este mundo está lleno de escombros. Este mundo está lleno de cobardes. Este mundo está lleno de personas temerosas. Este mundo está lleno de personas que se sienten insuficientes. Este mundo está lleno de personas que no creen en sí mismos. Si no creen en sí mismos, menos van a creer en Dios. Pero el Señor hoy en día dice a su iglesia: basta ya. Ahora yo estoy buscando hombres y mujeres valientes que sean capaces de hacer una obra extraordinaria en este mundo ordinario, porque el que les va a llevar a hacer esa victoria soy yo, en mi mano poderosa. Lo único que necesito es hombres y mujeres obedientes, que sean capaces de dar el paso de fe. Según de Timoteo, y con este versículo quiero terminar. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 7 y 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, dice Pablo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nosotros no podemos tener temor, no podemos avergonzarnos. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice el Señor: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de nuestras vidas. El Señor Jesucristo es lo que ese mundo necesita. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Se compungió mi corazón cuando estaba viendo las noticias y cuando hablaban de niños violados, cuando hablaban de jovencitas, niñas de 12, 13 años que son raptadas o que llegan a este país como inmigrantes y las agarran, las toman y se las llevan para ser esclavas sexuales, para satisfacer a inescrupulosos, a enfermos que están llenos de Satanás. Se compungió mi corazón cuando pensé no solamente en las víctimas, sino pensé en los victimarios. ¿Cómo puede un ser humano que ha sido hecho a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios, hacer tal barbaridad? Violar a un niño, privar a una niña, a una jovencita de su tiempo de juventud para hacerle una esclava sexual. Ese hombre tiene que estar lleno de demonios. Y si está lleno de demonios, ¿para qué está la iglesia? La iglesia está para orar por ese hombre,
para clamar, para luchar, para en algún momento tú no sabes quién es el que está cayendo en esos pecados. Háblale a todo el mundo, porque de repente entre todos esos vas a hablarle a uno de ellos y le vas a decir: Cristo Jesús murió por ti, derramó su sangre en la cruz para que tú seas salvo, para que no tengas que ser un instrumento de Satanás, para que no hagas daño, sino para que seas de bendición. ¿Cómo nosotros podemos estar quietos siendo la iglesia de Cristo Jesús si hay un mundo que se está perdiendo desmedidamente? A veces nos ponemos a pensar y decimos: ay, pastor, qué pena me da ver la iglesia tan vacía. Y me dan ganas de decirle: ¿y qué estás haciendo para llenarla? ¿Qué estás haciendo para llenarla? No critiques, trabaja. No censures, haz lo que Dios te ha dicho que hagas. No estés mirando el error, busca la solución. Como yo le he dicho muchas veces a mis líderes: el día que me traigan un problema, no me traigan solamente el problema, tráigame la solución. Porque no me ayudas si es que me vas a traer el problema. Yo también me puedo dar cuenta del problema, pero me ayudas más cuando me dices: hay este problema, pastor, y esto es lo que he pensado que podemos hacer para solucionarlo. Entonces pensamos entre los dos, porque dos cabezas piensan mejor que una. Y estando Cristo en medio de nosotros, somos tres. La solución es lo que el mundo necesita. ¿Y sabes cuál es la solución que el mundo necesita? Necesita a Cristo. Y el único que le puede llevar a Cristo somos nosotros, hermanos. Es el creyente, es el cristiano. Por eso que la palabra dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Nosotros somos los que tenemos que predicar. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación a ese mundo. Hermano, la iglesia, ¿sabe por qué está frenada? Porque la iglesia está solamente mirando sus propios problemas. Pero el Señor sabe lo que te dice hoy en día. Nos dice: dejen de mirar sus problemas y empiecen a caminar hacia adelante. Marcha hacia la victoria, porque yo les voy a dar la victoria. No pierdas el tiempo en estar mirando tus problemas. Empieza a mirar la victoria que tengo para ti. Porque tus problemas ya los tomé yo y yo los voy a solucionar, dice el Señor Jesús. Por tanto, confía en Cristo Jesús, porque ya tus problemas están en las manos de Él y Él es el experto en solucionar los problemas. No pierdas el tiempo en pensar en lo que tienes. Y déjame decirte una cosa, hermano, hermana. Si hay una enfermedad que te está batiendo, ¿sabes qué? Pónsela en manos del Señor y empieza a trabajar para Cristo. Que el gozo, la alegría que vas a tener de lograr victorias en Cristo Jesús va a hacer que te sientas mucho mejor y la enfermedad se va a ir. Cristo es bueno. Cristo es victorioso. Cristo es el único y verdadero Dios. Él es el camino hacia la eternidad, hacia la salvación, hacia la victoria. Él es la vida eterna, la vida que no acaba, la vida de gozo. Y Él es la única verdad, porque todo lo que dice sus santas escrituras, no hay ni una letra de falsedad ni de mentira. El canon, por toda la historia, lo ha estudiado, lo ha visto y lo ha examinado, lo ha analizado, al punto que ahora, si tenemos este compendio de 66 libros, es porque esos libros encierran la palabra de Dios, que tiene toda autoridad sobre nuestras vidas. No hay otra cosa. Podemos, como iglesias, como denominaciones, tener doctrinas, sí, pero si nuestras doctrinas no están basadas en las Santas Escrituras, no sirven de nada. Son cosas de hombres, son filosofías, son sacadas de libros apócrifos que no tienen demostración de divinidad, de inspiración divina. Pero nosotros tenemos las Santas Escrituras, y ellas, como dijo el Señor Jesucristo, son las que nos llevarán a toda la verdad, y ellas hablan de Él. Mis amados, hagámonos el firme propósito de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Vamos a conquistar ese mundo perdido y vamos a ganar esas almas para el Señor Jesús. Yo quisiera que hoy día, si verdaderamente este mensaje llegó a tu corazón, que hoy día tú hagas un compromiso con Cristo. No conmigo, con Cristo.
porque Cristo está acá. Y hoy día quiero que tú le digas y te comprometas con Él. Si el Señor, a partir de ahora, nada me va a mover, nada me va a detener a tener que compartir de tu santo plan de salvación a cuanta criatura se ponga delante de mí, cuantos tengas cerca de mí. Voy a presentar tu plan de salvación. Voy a invitar, no tengas miedo de invitar a personas a la iglesia. Invítalos. ¿Qué sabes tú, hermano, hermana, si de repente esa persona lo que está esperando es eso? Pero no lo dice. ¿Cómo sabes tú si esa persona a la hora que venga a la iglesia siente la presencia del Señor y entonces va a decir, sinceramente, esto era lo que yo necesitaba? Gracias, hermano, hermana, gracias por haberme traído. Y tu nombre será escrito en la vida, en el libro de la vida, como uno de los galardoneadores. Hoy es el día que tenemos que hacer un compromiso con Dios. Hermano, hermana, ¿cuántos de ustedes aman a esta iglesia? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántos aman esta iglesia? Si aman esta iglesia, tienen que amar a Cristo, porque Cristo es el dueño de esta iglesia. Y si amamos a Cristo, tenemos que obedecerle. Tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado. Y Dios nos manda en su palabra a ganar almas para Él. Te voy a dar otro kit. Cuando tú haces un compromiso con Cristo, determina en tu vida: a partir de ahora cierro mis oídos, pongo tapón en mis oídos para toda palabra negativa que frene el que yo tenga que dar ese paso de fe y de victoria en Cristo Jesús. Freno y pongo tapón a toda idea que Satanás quiera meter en mi cabeza de que no soy capaz, o que me frene a tener que llevar tu palabra a toda criatura. Hoy me convierto en un conquistador de ese mundo de almas que está afuera, y voy a hacerlo, Señor. Si eso es verdaderamente tu oración, tu deseo, si es lo que esta predica ha llegado al profundo de tu corazón y te ha movido, yo quiero que te pongas de pie y ores conmigo. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro en reverencia a Cristo Jesús. Haz que de tu corazón salga una oración sincera. Que no sea por pasar el momento. Esto no es religión, hermanos. Aquí no predicamos religión. Aquí predicamos y enseñamos una relación con Cristo. Y si tú verdaderamente quieres tener ese compromiso con Dios, dile junto conmigo: Padre eterno, Padre santo y precioso que estás en los cielos, te doy gracias por haber descendido, por haber dejado tu trono y haber venido a este lugar el día de hoy, en estos momentos, y saturar este lugar con tu presencia. Y quiero aprovechar para decirte, Señor, perdóname hasta ahora por haber sido cobarde. Perdóname si hasta ahora he cerrado mis labios. Perdóname si hasta ahora no he sabido entender el propósito por el que tú me llamaste, me salvaste y me elegiste dentro de un gran contexto de pecadores. Gracias, Padre. Y te ruego, Señor, quiero hacer un compromiso firme contigo, que a partir de la fecha voy a predicar tu palabra, voy a compartir tu plan de salvación, que a toda criatura, a toda persona que conozca, que vea, que se acerque a mí o que yo esté cerca de ellos, les hablaré de ti. Y no me importa si me miran mal, no me importa si me dicen loco, no me importa si me insultan, porque tu palabra dice: cuando por causa de mi nombre les hagan estas cosas, gozaos,
porque su galardón es grande ahí en los cielos. Padre, ayúdame. Ayúdame que ese espíritu de valentía que tú me has dado puede empezar a funcionar, puede empezar a dar frutos. Ayúdame a ganar almas para ti. Ayúdame, Señor, porque veo que el mundo se está perdiendo cada día más. Y yo, que conozco la verdad, soy tan egoísta, Padre, que no voy a decirles a ellos cuál es la solución a sus problemas. Padre, dame la fortaleza, Señor, de poder llevar tu palabra. Ayúdame a traer invitados. No solamente invitarlos, sino traerlos. No solamente darles la dirección y decirles aquí estamos, sino si tengo mi carro, Padre, decirles, ofrecerles, yo vengo a recogerte el domingo para que conozcan la iglesia. Y traerlos. Darnos la molestia de ir a traerlos. Eso es mostrar el amor de Cristo Jesús. Padre, por favor, ten compasión de nosotros. Ten piedad y bendícenos, Señor, para que tu espíritu fluya y para que ganemos muchas almas para ti, porque sabemos que tú en esta ciudad tienes mucho pueblo. Ayúdanos a llegar a ellos. Te lo pedimos de todo nuestro corazón. Yo quiero que sigan orando. Si tienes algo más que decirle, Señor, ahí donde estás, díselo, hermana. Pero yo quiero decirle a algunas personas que quizás nunca hayan entregado su vida a Cristo, o nunca han hecho una solución firme por el Señor. Yo quiero pedirte a ti, amigo, amiga, que nos visitas, si quisieras tener una relación con Cristo y si quieres entregarle tu vida a Cristo, hoy es el día perfecto para que lo hagas. Ahí donde estás, yo te ruego que levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. La palabra del Señor dice que solo los valientes vendrán a la presencia del Señor. Muchas cosas puedes estar pensando, pero hoy es el día perfecto. Dios te trajo con un propósito a este lugar, a escuchar esta exposición. Es porque Dios quiere tener un encuentro contigo. No le niegues, no lo dejes afuera tocando la puerta. Ábrele la puerta de tu corazón y dile: Señor, yo quiero entrar. Yo quiero que tú entres, mejor dicho, a mi corazón, a mi vida. Invítalo a pasar. Si así lo quieres hacer, levanta tu mano ahí donde estás, por favor. Levanta tu mano. Quiero orar contigo. Muchas veces nosotros pensamos en cosas. A veces hasta vergüenza tenemos porque vemos mucha gente. Pero ¿sabes qué? Cristo no tuvo vergüenza para tener que ser flagelado y tener que ser colgado en una cruz. Y lo hizo por amor a ti. Él no tuvo vergüenza de entregar su vida para que tú seas salvo. La palabra del Señor dice: si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Solamente te quiero dar un momento más en la oportunidad que Dios te da. ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Levanta tu mano y ven aquí adelante, que quiero orar contigo. Dios bendiga a esta persona valiente que ha venido, no importándole lo que digan, lo que lo vean. Vuelvo y repito: Cristo nunca se avergonzó de llevar nuestras culpas a la cruz.
Voy a dejar el altar abierto para todo aquel que quiera venir. Venga con confianza. No viene usted al hombre, usted viene a Cristo Jesús, para que pueda recibirlo como su Señor y Salvador. Repite conmigo. Padre Dios, me arrepiento de mis pecados. Padre, quiero que tú entres a mi corazón y me llenes con tu presencia. Mora en mí. Cumple tu promesa, porque hoy día tú tocaste la puerta de mi corazón y yo le he abierto para que mores en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme una hija tuya. Te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, como mi Rey, como mi profeta y Señor. Y te alabo, Señor. Señor Jesús, gracias. Amén. Padre Santo, dice tu santa palabra, pero que un alma se entrega. Aquí en la tierra hay fiesta y en los cielos. Y sé que hoy día, Padre, tus ángeles se están regocijando con nosotros por esta alma que ha decidido recibirte como su Señor y Salvador. Padre, te ruego que la protejas, que la cuides, que pongas en su corazón un anhelo, un deseo, un hambre, una sed de ti, Señor, para que su relación contigo cada día sea mucho mejor, más íntima, y que ella pueda ver, Padre, las maravillas que tú haces en su vida. Bendícela, te lo ruego. Que sus problemas, Padre, tómalos en tus manos y soluciónalos. Y hazla que ella, Padre, sus ojos espirituales le sean abiertos para que vea, Señor, que hay una misión para la cual tú la has traído a tu regazo, que ella tiene que cumplir. Bendícela, fortalécela y haz de ella un instrumento en tus manos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Gloria sea a Cristo Jesús. Gloria sea a ti, Padre eterno, que tú siempre nos das sorpresas hermosas. Cada vez que yo veo una persona que entrega su vida a Cristo, me hace recordar el día que yo entregué mi vida a Cristo. Ese día que Dios me quitó la necedad, que Dios me quitó la torpeza que tenía abundantemente en mí, y Dios limpió mi corazón. También tuve miedo, también sentado ahí en medio de todas las personas tuve temor de salir adelante. Tal vez en ese momento uno piensa la vergüenza, todos te van a ver, todos te van a mirar. Pero cuando el Señor tiene predestinado algo para ti, nadie lo puede mover. Y cuando el Señor te trae a su regazo, a sus pies, es porque quiere hacer algo grande en tu vida. Es porque el Señor está comprometiéndose contigo en tomar tus problemas y Él los va a solucionar. Es que el Señor dice: ahora me perteneces a mí y por lo tanto todo lo que tú vienes yo lo asumo como mi responsabilidad y te libero de ellos. Y al libertarte de ellos es porque quiero que así libre me seas un instrumento útil. Eso es lo que Cristo hace. Amén. Denle un fuerte amén a Cristo Jesús y un aplauso al único que vive por los siglos de los siglos. Amén, aleluya.